Muy estimados amigos, muy estimados hermanos, el Evangelio de esta semana es continuación de los de la semana anterior y lógicamente observaréis que estamos de viña otra vez. Jesús pone una parábola y dice, ¿qué podría hacer ya con mi viña? Dice el Evangelio de San Mateo de este domingo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda y la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados pues, para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, los maltrataron, los expulsaron, casi los dejan medio muertos. Dice el dueño de la viña, para cobrar el rento: mandaré a mi hijo, a mi único hijo, a ver si a él le respetan. Y no le respetaron, le mataron. Dicen, pues como es el único hijo, le matamos y nosotros nos quedamos con la viña. Esta es la parábola. Bien, como veis, es continuación de la parábola de la semana anterior. Lo tenemos que preguntarnos, y yo de alguna manera, yo os invito a cada uno de vosotros, es la actitud que tiene el pueblo de Israel. En la parábola recoge eso. El pueblo de Israel rechaza a los profetas, a los enviados de Dios. El pueblo de Israel no quiere convertirse. El pueblo de Israel es la viña del Señor en ese momento. Y rechazan al Hijo, rechazan a Jesucristo, que es el Dios enviado por el Padre. Es Dios, el único Dios que llega a nosotros. Y le rechazan, no le reconocen, le crucifican fuera de los muros de la ciudad, como dice la parábola. Bueno, este es el hecho. Jesucristo, que es el Salvador, es el Dios de Israel, que no sabe qué hacer con su pueblo por su misericordia, pero le sigue rechazando. Muy bien, este es el cristianismo, esta es la Iglesia, estos somos tú y yo, somos la viña del Señor. A lo largo de estos 2000 años hemos tenido muchas vicisitudes, donde Dios ha demostrado que ama a su viña. Pensar durante la época del Imperio Romano, la Iglesia sufrió terribles persecuciones. Y Dios ayudó a esa iglesia con su gracia por el Espíritu, y esa iglesia se recuperó. De hecho, inició la andadura y evangelización del mundo entero, conocido entonces. Después, por ejemplo, en la península ibérica tenemos la invasión de los bárbaros, de los visigodos, con todo lo que supuso de destrucción de la misma iglesia y de la entidad nacional. Pero Dios escuchó el lamento de su pueblo, y ese pueblo que formaba entonces la península ibérica se rehizo de esa destrucción, y la viña del Señor siguió dando fruto. Después vino en nuestra península la invasión musulmana, y el pueblo de Dios, el pueblo, siguió luchando por restaurar la viña del Señor, la fe, y Dios protegió a ese pueblo. Y después, en el siglo XVI, tenemos el protestantismo, la división de la iglesia. Y Dios sigue protegiendo a su iglesia, a la viña, a ti y a mí. Y yo me pregunto, ¿y hoy, siglo XXI? Daos cuenta que las sociedades hasta ahora cristianas, la Europa, la vieja Europa y España, se están descristianizando a pasos agigantados. Es la viña del Señor, que está rechazando al enviado de Dios, que es Jesucristo. Y nos damos cuenta que hasta el Parlamento Europeo, la Constitución Europea, rechaza sus orígenes cristianos, rechaza la fe cristiana, rechaza el humanismo cristiano. Si nos fijamos en nuestra patria, en nuestra España, y pensemos en nuestro pueblo, en nuestra familia, estamos rechazando a Dios, estamos rechazando como viña del Señor al Hijo que Dios nos envía, que es Jesucristo, nuestro único Salvador. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Que rechazó al profeta, rechazó la llamada de Dios, rechazó al Hijo de Dios que venía a salvarles, y esa salvación, esa viña pasó a la iglesia, al nuevo pueblo de Dios. ¿Qué está ocurriendo hoy? Bueno, pues la descristianización galopante de Europa y del mundo, digamos, hasta ahora cristiano. España, bueno, pues, y vemos que el cristianismo está surgiendo fuerte, vital, en otras latitudes del mundo. Bueno, pues tenemos que repensarlo. Si nosotros no aceptamos y respondemos a la gracia de Dios como viña del Señor, pues mira, nos arriesgamos a que otros se queden con la viña y se queden con la salvación que Jesús nos trae. Es para preguntarnos, ¿la civilización cristiana en unas décadas, no sé, no es una amenaza, pero es lo que yo veo, va a desaparecer de la vieja Europa? Es decir, desde la misma España, ya Dios, la viña del Señor en la familia ya no cuenta.
La gente, bautizados incluso, han rechazado a Dios de su relación conyugal, es decir, han rechazado el matrimonio, han rechazado el amor de esposo y esposa, no se respeta la vida, no se respeta a los ancianos. Estimados amigos, la viña del Señor está siendo diezmada, está siendo destruida, y el viñador, el Hijo, el que viene a salvarnos, sigue siendo rechazado. Y por último dice la parábola que no dio uva, sino que dio agrazones. Bueno, nosotros no sé si estamos dando agrazones. Es decir, agrazones son los malos frutos, es el rechazo de Dios. Se ha enfriado nuestra fe. Estimados hermanos, estoy hablando a quien vosotros que me estáis escuchando, unos tendréis más fe, otros menos, unos tendréis una auténtica práctica religiosa, otros tendréis una práctica religiosa quizá más débil, otros a lo mejor estáis alejados y es pura casualidad que me estáis escuchando. Estimados hermanos, si no respondemos a la gracia de Dios, si no respondemos desde nuestra fe a la llamada de Dios, pues nos vamos a ir descafeinando, nos vamos a ir autodestruyendo en nuestros valores humanistas cristianos. Y lo que nos diría el apóstol, en su palabra, el apóstol San Pablo es, si tenéis fe, ponedla por obra. Si creéis en Jesús, ponedla por obra. La pregunta es, ¿lo ponemos por obra o nos quedamos en una teoría? Creo en Dios, en teoría, pero no influye en mi vida. Estimados amigos, somos la viña del Señor. Nos envía profetas, nos envía mensajeros, nos envía los sacerdotes, nos envía catequistas, nos envía evangelizadores. Nos ha enviado a su Hijo que vive en medio de su iglesia. ¿Le estamos haciendo caso o le estamos rechazando? Espero que le acojamos y seamos capaces de decirle sí. Desde Albatera, un fuerte abrazo.